Sí. Nosotros somos el equipo 3 y les vamos a presentar la historia de la destilación que va del Renacimiento de 1300 a la Revolución Industrial de 1700. La destilación es entendida globalmente como transmutación, que esto significa cambio. Aunque se remontan los orígenes de la alquimia egipcia, fue enriquecida por la escuela de Salerno en la Alta Edad Media, donde se descubre el modus facendi o el modo de operación de la destilación alcohólica. Tuvo gran importancia el descubrimiento que causó vertientes de aplicación que fue en la fabricación de medicamentos y de perfumes. Las técnicas destilatorias alcanzaron su total perfeccionamiento, que se estableció una gran diversidad gracias a los textos posteriormente editados en el Renacimiento. Felipe II de España no fue ajeno a estos conocimientos y se interesó desde todos los puntos de vista, desde el alquímico filosófico y el aplicado económico o medicinal. Esta corriente favoreció a otros estudios como los realizados como Cristian IV de Dinamarca, la del duque Francisco I de Médicis y la de Rodolfo II, el rey alquimista, en Praga. Eh, Pasamos a lo que es la destilación y destilados. En la parte de destilación, la destilación, como lo decían, la destilación es con el calor y la frialdad para separar las cosas juntas y juntar las cosas separadas de cualquier materia que sea. Este concepto de destilación, pues lo tenemos que asignar a dichas técnicas dentro de un marco mayor para entender pues estas ideas científicas, además de ser técnicas que podían basarse en separación de tanto medios físicos o químicos, que pues estas pretendían aplicarse a muchas disciplinas. Y pues de esta manera el licor, que fue de las primeras destilaciones de la Edad Media, alude a cualquier fluido espirituoso o acuoso, y pues también llamado menstruo, por ser el mes en el que se deben dejar fermentar, y pues buscaban el disolvente universal, que pues era el licor, y que depende entre otros, pues principalmente lo que es la polaridad de las moléculas, y se encontraron con disolventes acuosos y algunos otros disolventes alcohólicos polares, y que fueron los primeros en hidrofóbicos, hidrofílicos. Los principales destilados, aparte de estos realizados sobre materia mineral, fueron las quintaesencias, que fueron principalmente del vino, que esto pues venía siendo aguardiente simple y de hierbas y flores, además de aguas y aceites esenciales. Principalmente lo que son las quintesencias, o también eran lo que ahora lo conocemos como aceites esenciales. Pues bueno, estas esencias o aceites esenciales que pues eran arrastrables en corrientes de vapor de agua, difieren por completo de aceites fijos por sus propiedades, tanto químicas como físicas. Aquí en esta imagen podemos ver el destilador en estos tiempos del Renacimiento, que es un destilador de aceites esenciales. El olor y el sabor de estos aceites esenciales estaban determinados principalmente por componentes oxigenados, que por lo general eran solubles en agua, y pues bueno, muchos de estos aceites esenciales son de origen terpenoide. Solo un pequeño número de ellos, como lo es la canela y el clavo, que pues contienen algunos derivados aromáticos. Este es otro tipo de destilador para aceites esenciales,
que pues bueno, se usaba en ese tiempo con alambiques que estaban construidos de diferentes componentes. Lo que vienen siendo también practicaban lo que son sus primeros destilados, las aguas destiladas, y pues para facilitar este tipo de extracción y darle un mayor rendimiento a estos productos, pues debían de ser en general los más utilizados, y pues al parecer el juicio que destilaban de aguas y hierbas, y que usaban principalmente lo que son flores y frutos. Algunas gomas y resinas de estos productos, de algunos productos vegetales, que pues tenían una compleja composición, que son tanto de naturales como de parte patológica de los vegetales, y son recogidos directamente, y por lo tanto, pues estos productos no necesitan de la destilación. La parte de grados de calor, bueno, la importancia de la destilación era tan grande que en el trabajo para poder conseguir estos resultados prácticos, el concepto de grado de calor podía ser lo que es la diferencia conceptual entre lo que es calor y temperatura. Pues bueno, algunas características de la destilación en lo que le llamaban la destilación escorial, pues de acuerdo a estas características citadas frente a algunos monarcas y la parte científica, había un centro de investigación técnica y científica donde pues se practicaba lo que es la alquimia y en general pues el arte de la destilación cuando estaba el rey Felipe II. En ese tiempo también había mucha parte de lo que eran los alquimistas y los destiladores y algunos que les llamaban boticarios. Y bueno, los alquimistas pues basaban sus trabajos alquímicos en procesos destilatorios de manera más experimental que en práctica. Pues algunos mencionados de dichos textos o aplicaciones que eran enfocados a la sanación y pues algunas enfermedades que tenían que por la vida ordinaria pues eran incurables. El estudio de la botánica en el Renacimiento fue dedicado a la descripción de plantas útiles para el hombre en sus facetas agronómicas y medicinales. Felipe II tenía una gran inclinación por la botánica desde el punto de vista más científico y también desde el punto práctico, así que accedió a la implantación de huertos medicinales en sus jardines. Las hierbas medicinales en estos jardines se solían disponer en vasos y macetas, lo cual facilitaba su cultivo y los estudios de aclimatación de las plantas. También los botánicos, destiladores y boticarios recolectaban plantas mediterráneas en excursiones alrededor de ciudades. En esta imagen se puede observar destiladores que fueron ideados por Diego de Santiago, en los cuales están representadas las partes de los destiladores y también cómo deberían estar conformados. Algunos de los destilados que se realizaban en el Escorial son aceite de clavos, aceite de anís, aceite de romero, aceite de ruda, aceite de limones, de resina y de canela. Había diferentes maneras de dividir los tipos de destilaciones, las cuales eran para las cosas más espirituosas. Convenía que los vasos fueran prolongados en forma de pirámides anchas y esféricas del suelo, angostos de la boca, y las cabezas de estos debían ser redondas. Estos destilados servían para destilar vino solo y compuesto. Para todas las semillas que daban su aceite por destilación, se ocupaban vasos largos y anchos del suelo y de su boca.
Los vasos anchos y cortos se aplicaban para plantas que tenían que relacionadas con el olor, y la destilación en baño a vapor era para sacar el agua de las raíces, hierbas y flores frescas. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos sucesos que sucedieron en el siglo XV. Pues las bebidas espirituosas destiladas fueron utilizadas en ese tiempo en gran medida con fines medicinales. Su uso como bebidas sociales creció lentamente al principio. Los holandeses en 1460 fueron probablemente los primeros en destilar otras bebidas además del vino, cuando hicieron las primeras ginebras. Mientras que en 1470 la primera mención de un alambique sucedió en Suecia, donde se hizo el primer alcohol de grano a partir de cerveza. Y mientras que se acercaba al final del siglo, el consumo de brandy de forma recreativa en lugar de medicinal aumentó. Esto sucedió especialmente en Alemania. La producción comercial y la venta empezaban a crecer. Se ha dicho del alcohol destilado que lo creó el siglo XVI. El siglo XVII lo consolidó y el siglo XVIII lo popularizó. Ahora, algunos sucesos que sucedieron en el siglo XVI. En 1505, el gremio de cirujanos de Escocia recibió una autorización para vender whisky y pues esto reflejaba su uso medicinal. Mientras que en 1510 el licor benedictino fue producido por primera vez por monjes en Francia. En 1520, los irlandeses creían que una mayor presencia de especias significaba una mayor calidad de bebidas espirituosas. En 1536, el rey Enrique VIII de Inglaterra abolió los monasterios. Esto cambió la destilación del whisky, que estaba en hegemonía de los monjes, a pasar a los miembros de la población en general. Y por último, el Parlamento irlandés en 1556 exigió a los destiladores que obtuvieran una licencia. Es importante recalcar que durante la Edad Media se empezó con la práctica conocida como destilación, que genera alcoholes más fuertes, ya que entre más destilación se llega a la producción de un alcohol más puro, a costa de las características del alcohol inicial. Durante este periodo, en los monasterios se preparaban medicinas de las bebidas destiladas, y es aquí donde nacen las primeras infusiones de hierbas y alcohol. La destilación de diversos productos derivó en bebidas regionales y después dio lugar al comercio, ya que en ciertas zonas producían ciertas bebidas con los ingredientes que se tenían. También es importante recalcar que en el año 1500 la cultura celta destilaba cebada, centeno y el brebaje. El whisky era considerado un regalo de sus dioses y era llamado agua de vida. También en el año 1516 nace el concepto de la pureza de la cerveza y fermentación espontánea en Bélgica. Por los años de 1600, a los últimos del reinado de Isabel, Ricardo Hawkins logró la separación del agua dulce de la salada del mar por medio de la destilación, y durante esta investigación escribió lo siguiente: aunque carecemos de agua dulce durante muchos días, no obstante, con una invención que tenía en mi navío, extraje fácilmente el agua dulce de la salada del mar en bastante cantidad para mi tripulación y sin mucho consumo de combustible. Desde Hawkins no se supieron en Inglaterra las tentativas para destilar el agua dulce de la salada del mar. Durante el año de 1640 hasta 1699, la producción de aguardiente en la región de Burdeos pasó de 4.000 a 30.000 litros. Esta fue una de las razones por las que la producción de destilados se difundió, sobre todo en las regiones costeras o cercanas a cursos de agua navegable de fácil acceso para los comerciantes.
Además, la destilación era rentable porque permitía explotar la sobreproducción de vino y ennoblecer el vino mediocre. Los destilados soportaban bien el envejecimiento, mientras que el vino de aquella época tenía que consumirse rápidamente o se convertiría en vinagre. Así pues, de no ser por los comerciantes holandeses, nunca habríamos llegado a tener coñac, por más que hubo que esperar hasta el siglo XVIII para que se convirtiera en un destilado de auténtica calidad. Por los años de 1683 se publica en Londres la obra Aqua Salsa Dulcorata, y casi por el mismo tiempo, en el año de 1682, se escriben las actas de Leipzig, en donde se presume que la destilación puede hacer potable el agua del mar, aunque tiene más confianza en la filtración de varios intermedios. El vino de cocos fue la primera bebida destilada que interrumpió en el mercado de bebidas alcohólicas de la Nueva España. Se trató del primer destilado que se produjo, comercializó y consumió en un amplio margen del territorio novohispano, llevándose desde tierra caliente del Pacífico hasta las zonas minerales del Septentrión. Según estos datos, desde el año de 1650 a 1699 se habrían exportado hacia América 35.470 hectolitros de aguardiente, un poco más de la mitad de los cuales habrían sido suministrados por Canarias, donde en aquella época existía una viticultura muy dinámica y desarrollada, y donde la destilación ya contaba con una gran tradición. La escasa entidad de las exportaciones de aguardientes a la América española tienen una explicación muy simple: el gran consumo que se hacía de aguardiente de caña de azúcar, conocido en México con el nombre de chingüillito, de rom en las Antillas y de guarapo en Venezuela. Hablando del territorio nacional, sabemos que el tequila es una bebida de origen ancestral. Se ha producido desde el siglo XVI, aproximadamente en 1538, y toma el nombre de la región donde nace. Entre las leyendas que explican el origen de la bebida, existe una que dice que el tequila se descubrió durante una tormenta eléctrica, cuando cayó un rayo sobre un sembradío de agaves y, dada su intensidad, originó un incendio, donde posteriormente los vapores calentaron las bolas de agave. Al poco de acabar la guerra, en 1650, Franciscus Silvarius, un profesor holandés de medicina de la Universidad de Leiden, más conocido como Frans de Leboe, probó a destilar alcohol con bayas de enebro en busca de medicamento. Es así como se originó la ginebra, como resultado de la destilación, a la que llamó Genever. Centrándose en la ginebra, la marca más conocida en España y más comercializada en todo el mundo es Lucas Bols. El ron, como se menciona por primera vez en documentos provenientes de Barbados en 1650, ha tenido varios y muy diferentes nombres. Anteriormente se le llamaba matadiablos o rumbillón, una palabra que significa gran túmulo. La primera mención oficial de la palabra rom aparece en el orden omitida por el gobernador general de Jamaica con fecha de 8 de julio de 1661. Este fue un factor económico de gran importancia en los siglos XVII y XVIII, ya que era exportado a Europa desde las Antillas y fue usado en el tráfico de esclavos africanos y en el negocio de pieles de indios de América del Norte. El ron también se exportaba a las colonias inglesas de América, pero la demanda era tan alta que se establecieron destilerías en Nueva York y en Inglaterra en el siglo XVII. A partir de ese momento, las importaciones fueron básicamente de melazas. Y ya sería todo.